¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda todavía de eso? Hay diferentes opciones. Alguien, por ejemplo, me comentaba, yo lo hice cargándolo directo desde Excel. Se puede también sin el load. Lo carga como Excel, lo aparece en MATLAB y puede cargar su archivo. Ese es otro camino, pero eso se logra ya con un poquito más de experiencia. Yo estoy pensando en alguien que todavía es su primera experiencia con MATLAB. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿Todos pudieron cargar su archivo? ¿Todos ya vieron esa matriz en MATLAB? Ok. Otra cosa, aprovechen que pueden trabajar ahorita con Zoom o con Eminus. Si alguien tiene más dudas, pues apóyense de sus compañeros en decir, oye, ¿cómo le hiciste? Y traten de ir siguiendo adelante. A ver, lo que vamos a hacer hoy es tratar de avanzar y ver algunos comandos, porque lo que quiero ahora es que ustedes tengan una herramienta para graficar la curva de saturación, ¿sale? Y que esté en, digamos, coordenadas correctas. La curva de saturación, si recordarás, es el diagrama que yo siempre estoy dibujando y que está en temperatura-volumen y que se hace una curvita así, ¿no? En donde yo ya identifique que son los puntos de líquido saturado, vapor saturado, y que constituyen y que son específicos a cada sustancia. Los que vamos a hacer son los del agua. ¿Por qué? Porque tienen los datos del agua. Esta misma gráfica se puede hacer para diferentes fluidos y sustancias, siempre y cuando tengas los datos. Entonces, el día de mañana, si tú encuentras los datos, por ejemplo, de algún refrigerante, del amoníaco, del dióxido de carbono, que por ejemplo están en el CENGEL, y tú quieres graficar esto, también lo vas a poder hacer, ¿sale? Entonces, ese es el objetivo de la clase de ahorita, es tratar de generar la figura, graficar, visualizar, ¿ok? Entonces, el objetivo de esta clase es programar un algoritmo que grafique la curva de saturación y la relación de presión de saturación contra temperatura de saturación. Al final de la clase debemos de tener dos figuras. Una, que es la curva de saturación, en donde yo debo de tener en el eje de las X a la temperatura, perdón, en el eje de las Y a la temperatura y en el eje de las X al volumen específico. Y también debo de tener una segunda gráfica en donde yo tenga, dependiendo cómo lo grafique, posiblemente aquí abajo presión de saturación, posiblemente, o al revés, no lo sé, presión de saturación en el eje de las X, y en el eje de las Y tenga yo a la temperatura de saturación. ¿Ok? Que si recuerdan, es la primera y segunda columna de su matriz. La primera columna es temperatura de saturación, la segunda columna es presión de saturación. Entonces vamos a hacer una relación que aparecen en los libros. Generalmente en el texto del CENGEL, si me han estado siguiendo a partir del texto del CENGEL, estas dos figuras aparecen en ese capítulo de análisis de propiedades termofísicas. Pero generalmente el CENGEL nos los dibuja así, o sea, te da un esquema gráfico y también te aparece la relación de temperatura de saturación y presión de saturación como una curva creciente. Y te la dibuja, pero aquí la vas a ver, o sea, aquí el chiste es que tú la puedas observar. Entonces, ¿qué necesitas? Pues la presentación, MATLAB, obviamente, ya cargado con ese archivo y lo que vayamos viendo en clase. En esta figura, vamos a hacerla un poco más grande. En esta figura, si lo que estás viendo es parte del programa que empezamos a hacer la semana pasada, vamos a ponerle zoom, en donde tú ya creaste tu editable, tu editor. Acuérdate que este es el editor, el cual está dentro de la carpeta que tú creaste, dentro de C, dentro de tu computadora, y a esa tal vez le pusiste tu nombre. Mira, yo por ejemplo le puse una carpeta dentro de C que se llama Darío CG, mayúsculas y minúsculas, y adentro está esta subrutina o este editor que se llama curva de saturación o curva satu.m, ¿ok? Entonces, esto lo vimos en la clase pasada, Clear All, Close All, CLC, ¿no? Limpia todo, cierra todo, limpia todo tu ejecutable. Y luego puse en signo de porcentaje alguna nota para saber qué es lo que estoy haciendo dentro de este programa. Aquí lo que estoy haciendo es programar para manipular datos en la curva de saturación del agua. La línea 7, si no mal recuerdo, la tipeamos el viernes, ¿no? Hago un load, abro un paréntesis,
pongo un apóstrofe, cambia de color, temperatura versus volumen, que es como yo guardé el archivo de TXT, texto delimitado por tabulaciones, le pongo punto TXT, cierro el apóstrofe, cierro el paréntesis. ¿Sí? Hasta aquí creo, si no mal recuerda, me quedé en la clase del viernes. Entonces, esto cuando yo le doy Enter o le doy Run aquí arriba, en el símbolo de Play que tengo acá arriba, yo puedo ver en mi ejecutable, o sea, en la otra pantallita, yo puedo ver toda la matriz de datos. O sea, aquí vería yo una columna una matriz de n columnas por n filas, que son la matriz que yo cargué y que ahora la tengo en TXT cargada en MATLAB. ¿Sí? Si la cargaste desde Excel, también, ahí vas. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es manipular datos. ¿Qué es eso? De toda esa base de datos que tengo ahí, yo no necesito todos esos datos, yo necesito algunas columnas o algunas filas. Los tengo que extraer de esa columna, de esa matriz, manipular los datos que tengo en la matriz. ¿Para qué? Para visualizar, para graficar. Entonces, esta línea 9 que estoy colocando aquí es cómo puedes tú sacar una columna completa. ¿Sale? ¿Cómo funciona? Generalmente lo lees de derecha a izquierda, o para mí se me hace más fácil explicarlo así, del final de la línea al principio de la línea. Para mí, si no es así, ahorita buscamos una forma de cómo explicarlo. Mira, la primera cosa es que yo jalo a la matriz que ya tengo cargada. Como ya aquí cargué temperatura versus volumen.txt, jalo a esta matriz, ¿ok? La matriz tiene ciertas coordenadas. Recordarás que en álgebra matricial tú veías que, por ejemplo, una matriz puede ser de n por m, donde n es el número de filas y m el número de columnas, ¿sale? Algo así semejante es aquí. Lo que tú haces es, de la matriz que estés seleccionando, abres un paréntesis y dices que tú lo que quieres es 2 puntos. El 2 puntos significa todas las filas, ¿sí? Porque lo estoy colocando en la primera posición. Al colocar ahí 2 puntos, estás diciendo quiero todas esas filas, coma de la primera columna. De una matriz que antes tenías de n por m, estás arrancando la primera columna. Quieres todas las filas de la primera columna. Y a eso le tienes que poner un nombre. Yo te sugiero aquí que utilices nombres complejos, no utilices nombres o variables comunes. ¿A qué me refiero? No te vaya a ocurrir aquí, por ejemplo, ponerle x igual a, porque ahorita tenemos 9 renglones y tiene 6 líneas, pero tu programa se puede extender a 300 o 400 líneas. Entonces, muchas veces nosotros tenemos este tipo de variables, n o d igual a, por cuando es un diámetro, etcétera. Yo lo que te sugiero es que, por ejemplo, uses las palabras diámetro igual a, por ejemplo, ¿no? O en mi caso aquí, temperatura. No sé, yo tiendo mucho a hacer esto, temperatura de, por ejemplo, fluido frío igual a. O sea, trato de delimitar qué es lo que es la variable en términos sin dejar espacio y separadas con los mayúsculas y minúsculas, a finalidad de que yo lo pueda recordar después y que no sea una variable tan fácil de repetir. ¿Qué pasa con estas variables tan sencillas? Que muchas veces nuestra cabeza las tiende a repetir. Entonces tengo, por ejemplo, aquí X, y si voy ya en la línea 100 haciendo todo mi programa, mi cabeza tiende a decir, ok, otra variable, otra X. ¿Sí? Entonces, esto hace que se reescriba el programa y entonces sobreescribe la variable y esto te genera una bronca. Cuando ya tienes, por ejemplo, 100 líneas y ves que esto te dice, te da resultados y tú dices, no entiendo los resultados, es posible porque estás sobreescribiendo variables. Entonces, yo te sugiero que a las variables les pongas nombres un poco más finos, por decirlo así. Entonces, yo aquí le puse temperatura, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo? Columna de temperatura. Tal vez a alguien se le ocurre decir, bueno, esta es la columna de temperatura, ¿sí? En lugar de decirle solamente temperatura. Lo dejo a como tú lo entiendas. Si lo quieres, por ejemplo, hacer así para extraer una columna, ¿sale? Si hago todo esto, al final de la línea 9, yo le pongo un punto y coma. Esto que está al final es un punto y coma. ¿Qué hace el punto y coma? Si está colocado este punto y coma y tú le das play o run aquí arriba, en el ejecutable no te va a aparecer nada.
solo te van a aparecer estas dos flechitas, ¿sale? Pero si tú quitas ese punto y coma y vuelves a dar play o run aquí arriba, ahora vas a ver lo que estás mostrando, o sea, la columna que dice temperatura, ¿sale? Yo lo que hice aquí es, le puse el punto y coma, porque el punto y coma hace que se imprima o no el resultado dentro del ejecutable. Acuérdate lo que te comentaba la otra vez. El editor, aquí escribes tu programa y cuando usas play, aquí resuelves tu programa, ¿sí? Una mala costumbre es que aquí hagas tu programa y corras en este mismo. Lo estás agarrando MATLAB como si fuera una calculadora. Y no es el chiste. El chiste es que tengas aquí tu programa ya limpio y cada vez que quieras lo puedes ir corriendo para resolver múltiples problemas. ¿Sale? Entonces, puede ser que tú le pongas punto y coma y solamente lo único que vas a ver es estas dos flechitas. ¿Sí? Si quieres ver el resultado, tienes que tipear en el ejecutable el vector que tú quieras. Entonces, aquí si, por ejemplo, yo quiero temperatura, escribo aquí temperatura y le doy Enter. Acá está arriba lo que hice. Temperatura, esto lo escribí yo y le di Enter. Y ya me aparece toda la columna de temperatura. ¿Ok? Ahí ya manipulaste la información. Tienes toda la matriz y arrancaste la primera columna. A ver, ¿hasta ahí alguna duda o pregunta? Lo último, ¿desde dónde? ¿Desde el punto y coma? ¿O desde la línea? Desde el punto y coma. Mira, el punto y coma lo único que hace es imprimir lo que hace el ejecutable, el resultado. Si tú le pones punto y coma aquí en el final de la línea, lo que va a hacer esto es que al final, aquí en el ejecutable no vas a ver nada de esto. Solamente vas a ver estas dos flechitas que están acá, o sea, las que están aquí. Y no vas a ver nada aquí, ¿ok? ¿Qué es lo que tendrías que hacer? Tipear el valor del vector. Aquí lo que yo hice es tipear temperatura. Escribo temperatura y le doy Enter. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo que no lo muestre. El punto y coma al final es que no lo muestre. Entonces, te da esa opción, tipeas temperatura, le das Enter y obviamente ya ves toda la columna. ¿Sale? Ahora, supongamos que tú lo quieres ver, quítale el punto y coma aquí, dale Run y ve que aparece de manera directa. ¿Sí? Ok, una cosa importante, cada vez que ustedes le den play, guarda el archivo. O sea, cuando tú automáticamente aquí le das clic en Run, automáticamente los cambios que estés haciendo aquí te los guarda. Ojo con una cosa, MATLAB es muy inteligente. Cuando tú le pones Run aquí, si tienes algún problema de que no te corre, de que no sale, aquí te va a aparecer una leyenda en rojo. Y prácticamente MATLAB te está diciendo, este es el problema. Lean lo que te dice aquí en problema en rojo. Porque ahí prácticamente te está diciendo, aquí la estás regando. ¿Sí? No se queden solamente como que, ups, no corre y no me sale. Y aquí hay algo en rojo. Lean qué es lo que está ahí. MATLAB te saca de broncas. A ver, dudas. Dudas, dudas, dudas.
¿No? Ahí va. Ok. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ahí ya arrancaste una columna. Arrancaste la primera columna. Ahora intenta modificar esto. Por ejemplo, ahora quiero la columna que sea de presión. ¿Sale? Ojo, no uses acentos. Entonces, si yo quiero la columna de presión, pues obviamente me tengo que referir a la matriz de donde voy a obtener esos datos. Entonces, ahí puedo poner, por ejemplo, hago referencia a la matriz de donde voy a tener los datos y le digo, quiero todas las filas, pero ahora lo quiero de la columna número 2. ¿Sí? Si escriben eso en la segunda línea, díganme qué es lo que le sale con el ejecutable. Ahí estarías arrancando la segunda columna y le estarías asignando un nombre. Y lo puedes hacer con las columnas que tú quieras. Ahí arrancarías columnas, por decirlo así. ¿Se puede? Recuerden que si tienen algún problema y lo están haciendo ahorita con MATLAB, tómenle una foto al problema y me lo mandan en WhatsApp, al grupo. Igual y ahí les ayuda un poco. ¿Vamos bien? Ok, eso es si quiero arrancar columnas. ¿Qué pasa si quiero arrancar filas? O quiero designar filas dentro de la matriz que estoy utilizando. Ok, supongamos que tú tienes la matriz de un montón de filas y un montón de columnas. Ahora tú quieres, por ejemplo, la condición número, no sé, 15 o 16. Supongamos que tú quieres la fila X, ¿no? Si tú quieres poner y arrancar una fila, haces referencia a la matriz de donde lo vas a tomar, pero ahora cambias el sentido de las filas. Por ejemplo, aquí lo que yo quiero es la línea número 25 y quiero todas las columnas. ¿Sí? ¿Qué va a hacer eso? La línea 25 de tu matriz, toda la línea la va a tomar y le va a llamar fila. O sea, lo convierte en un vector fila. Los primeros eran vectores columnas, ahora lo que tienes es vectores fila. ¿No hay problemas? ¿Dudas? ¿Ya son duchos en MATLAB? A ver. ¿Sí? Ok, entonces ahí ya puedo manipular, puedo quitar las columnas, puedo quitar las filas. Entonces, tú ya puedes designar variables de acuerdo a la fila o a la columna que estés utilizando. Ahora, ¿cómo lo voy a graficar? Sugerencia, sigue estas líneas. Yo lo que estoy utilizando aquí, digamos que de la forma más didáctica que se me ocurrió, fue separarlo por las filas que yo iba a utilizar, las columnas que yo iba a utilizar. Mira, en la línea 9 yo estoy colocando que de la matriz que estoy cargando voy a quitar la primera columna y a esa le estoy llamando temperatura. Voy a designar a toda esa vector columna como si fuera una variable, en este caso temperatura. Luego, a la segunda le voy a llamar presión. A la tercera, volumen de líquido. Ya viste cómo designo aquí las variables, o sea, yo le pongo volumen de líquido, no le pongo V o V, VL o algo así, trato de como que se tienda un poco más. Y luego volumen de vapor de la matriz. Obviamente es el 1, 2, 3 y 4. Las primeras 4 columnas que tiene la matriz los quito y a cada una le doy un nombre.
Si te das cuenta aquí, cada una de estas es un vector columna. Puedes ir haciéndolo poco a poco, o sea, puedes tipear este punto sin el punto y coma y verificar con el ejecutable. O sea, cuando empiezas lo que puedes hacer es tipear la línea 9, no ponerle el nombre, ponerle run, el play que tienes arriba en símbolo verde, y fíjate que esté imprimiendo del otro lado en el ejecutable la columna 2. Eso lo puedes ver porque tienes el PDF ahí, ¿no? Luego, la columna 3, que es volumen de líquido, y te va a imprimir volumen de líquido. Y luego volumen de vapor. Cuando ya te hayas asegurado que tienes las columnas correctas, ya pones puntos y comas para que te tape los resultados del ejecutable. Dudas, problemas, hasta aquí, hasta la línea 12. Primero dudas hasta la línea 12. Estoy pensando en que alguien apenas está aprendiendo MATLAB. A ver, dudas. Veo que nadie tiene dudas, entonces creo que ya le entendieron a sacar las columnas, ¿sale? La línea 14 es la gráfica. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? En la gráfica estoy creando un plot. Este es el comando para crear una gráfica, por decirlo así, plot. ¿Qué es lo que necesitas en el plot? Necesitas dos vectores que te grafiquen tus resultados del eje X y tus resultados del eje Y, ¿sí? ¿Cómo puedes entender esto? Al fin y al cabo, cuando yo hago una gráfica y estoy generando un punto, un determinado punto, por ejemplo, ese que estoy marcando ahí, tú tienes una coordenada X, está hacia este punto, y una coordenada Y que está a este punto. Tiene cierto valor, ¿no? Con un punto está fácil. Si tú quieres graficar un punto, tú tendrías que poner aquí, por ejemplo, los dos valores de X y de Y, dependiendo del eje que tú tengas. Cuando tienes un conjunto de puntos, por ejemplo, que tienes por ejemplo, que tuvieras estos tres puntos, este y este, tú tendrías tres diferentes coordenadas. Tendrías, por ejemplo, esta coordenada de este otro punto, tendrías esta otra coordenada y del otro punto que tienes aquí, ¿sí? Al plot lo que tendrías que mostrarle es los valores que tendrías, por ejemplo, de X1, X2 y X3 y su correspondiente en el eje de las Ys, Y1, Y2 y Y3. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Tomé toda la columna de temperatura. Como yo ya la definí en la línea 9, le estoy diciendo, toma toda la primera columna de la matriz, pues toma esa como de valores de X, ¿sí? Entonces, en el valor de las X, en la gráfica, voy a poner la temperatura. Y en el eje de las Y, estoy poniendo al volumen de líquido.
El volumen de líquido es la tercera columna de la matriz que arranqué del Zengel. Entonces, aquí le pongo volumen de líquido. ¿Ok? Obvio que es correspondiente. Por eso te puse aquí esta gráfica. O sea, tu X1 debe ser correspondiente a tu Y1. La temperatura que tú tienes en la primera columna es correspondiente al valor que debe de tener en el volumen de líquido. ¿Sí? Importante una cosa, que estos dos vectores tengan la misma dimensión. Si aquí tienes 3 datos, aquí tienes que tener 3 datos. Si aquí hay 40 datos, en el otro tienes que tener 40 datos. ¿Sí? O sea, deben ser de la misma dimensión. Si alguno es diferente en dimensiones, no te va a permitir hacer el plot. ¿Ok? Coma, y este carácter que estoy poniendo aquí con el apóstrofe es porque quiero que haga una línea continua y que sea de color negro. Aquí me parece que está al revés. Creo que lo correcto es hacer primero el color o algo así. No me acuerdo, pero al parecer jaló. Línea, y aquí con la K lo que estoy diciendo es que quiero que se grafiquen todos los puntos con una línea continua de color negro. Cierro el apóstrofe y cierro el paréntesis. Si lo hacen bien, les va a aparecer una gráfica como esta. Algo así. A ver, díganme si sale o no sale. Cool, muy bien. A ver, ya tengo varios que dicen que sí sale. A ver, los demás, dudas, problemas. Si no, corre, si no hay algún problema o algo, puede ser que aquí en el ejecutable te diga algo, ¿eh? Puede ser que aquí en el ejecutable te diga algo, o sea, que en la parte de aquí te diga, no sé, alguna leyenda en rojo. Eso te está diciendo qué es lo que te falta. Muchas veces aquí te dice, alguna variable no es leíble, estás utilizando una ñ tal vez. Aquí luego también te dice, los vectores no corresponden. Puede ser que aquí tengas 5 variables de temperatura y 16 de volumen, o sea, no son del mismo tamaño. Aquí estos dos deben de tener el mismo tamaño. Si aquí tienes 20, aquí también debes de tener 20 elementos. A ver, dudas. O ya salió todos. Ah, ok. Primero entonces la línea y luego el color. Depende de la versión de MATLAB. Creo que en algún momento lo cambiaron eso. Ajá, cuando te corrige, supuestamente acá en rojo te va a decir, no reconozco este carácter. Lo volteas y ahí está. Esos son nuestros famosos errores. A veces aquí te dice qué corregir y dónde corregir. Generalmente acá te dice ve la línea tal. O sea, no te dice tienes un error, sino te dice ve la línea 14 y fíjate en dónde tienes el error. Exactamente. Ese es buen truco. O sea, cuando me aparezca algo acá en rojo, significa que me tengo que ir a esa línea en donde me está señalando y ver cuál es mi error. No se paniquen. Creo que sí, creo que es al revés, ¿no? Primero es K y luego línea. ¿Sí? Ahora, si ya lograron hacer eso, pueden cambiar algunas configuraciones de la línea. Pueden, por ejemplo, colocar el apóstrofe. Primero es el color, ¿no? Puedes poner, por ejemplo, B y luego la línea y cerrar el apóstrofe. Eso te va a cambiar a una línea azul. Puedes usar tal vez, por ejemplo, esto, una línea roja, pero ahora con guión. No olvides cerrar el apóstrofe. Eso te va a cambiar a líneas continuas. No una línea continua, perdón, a líneas segmentadas. Puedes hacer, por ejemplo, ¿qué otro color usa? Rojo. No. Bueno, son los comunes. Puedes, por ejemplo, tomar línea negra, línea punto, y te va a dar otro tipo de línea.
Lo único que tienes que hacer es modificarlo aquí y darle Run. Y ahí me platican cómo se va esto. A ver, díganme si jala o no jala. ¿Sí? Ok. Esas son variantes que tú puedes ver dentro de la gráfica. Ojo con una cosa, aquí tú estás graficando en el eje de las X a la temperatura. ¿Por qué? Porque lo colocaste en el plot en la primera posición. Y en el eje de las Y estás colocando al volumen de líquido. ¿Ok? Por eso ves una gráfica que va creciendo. ¿Sale? Entonces, ahí va como digamos la primera parte de la curva de saturación. Acuérdate que la curva de saturación del lado izquierdo, si lo veo de frente, es la curva que sume y une a todos los puntos de líquido saturado. Llega al punto crítico y luego va a bajar por todos los puntos que tengan vapor saturado. Ok, vamos a seguirle. Ahora, lo que yo hice aquí es unir las dos columnas. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Primero estoy graficando la subida. ¿A qué me refiero? Volumen de líquido tiene que ir en el eje de las X. Lo cambié. En el anterior, si te das cuenta, puse a la temperatura en el eje de las X y al volumen en el eje de las Y. ¿Sí? Pero en la gráfica que yo les he mostrado siempre en clase, en el eje de las X va el volumen. Entonces, en el eje de las X coloco al volumen de líquido, coma, la temperatura, coma, y digo que esto sea una línea continua de color negro. Cierro el apóstrofe. ¿Sí? Hasta aquí, de la línea 14, donde tengo señalado, es la primera gráfica, o sea, la curva cuando sube. Luego, coma, pongo volumen de vapor. ¿Por qué? Porque voy a graficar la otra parte de la curva cuando va bajando. La otra parte de la curva es volumen de vapor que está en el eje de las X y temperatura que está en el eje de las Y. Si te das cuenta, aquí tendrías X, o sea, Y, cómo quieres graficarlo, y otra vez X con otra curva y Y. ¿Sí? En este caso, ambas son líneas continuas negras, entonces no se va a ver la diferencia. ¿Sí? Pero puedes cambiarla. Puedes, por ejemplo, si quieres ver las dos líneas, puedes poner, por ejemplo, esta en rojo y la segunda en azul. O sea, cámbiale R y B. ¿Vale? Como resultado, te tendría que graficar algo así. Ahí está la curva de saturación. A ver, díganme si sí sale o no sale. ¿Sí sale o no sale? ¿Sí?
Ok. ¿Alguien tiene algún problema? ¿Duda? ¿No? Ok, ok. Ahí tengo ya la curva de saturación. Tú dirás, se ve muy diferente a la que siempre me han mostrado, ¿no? Al fin y al cabo, es un poco distinta de lo que estoy acostumbrado a ver cuando me explicaron las clases. ¿Qué es lo que pasa? La escala te está tal vez un poco engañando. La curva de saturación sí está pegada más al líquido saturado. Lo que puedes hacer es aquí, donde está la figura, en editar, dale clic. Cuando te da a editar la figura, aquí te puede aparecer un renglón que te dice los ejes. Creo que es Access Properties. No le di captura de pantalla esa parte, pero creo que le das en Edit, buscas Access Properties y en Access Properties lo que hace es abrirte la gráfica. Abajo puedes poner, por ejemplo, los rangos de donde quieres que esté el eje de las X y el eje de las Y. Yo te sugiero que el eje de las X lo abras tal vez un poquito más abajo del 0. O sea, en lugar de ponerle 0, ponle un -10 o un algo así para que te lo grafique desde antes y que veas que la curva de saturación pues sí crece rápidamente por los volúmenes, pero también luego baja rápido. ¿Sí? Esa es la curva de saturación. Ok. Aquí otros dos ejercicios. En estos dos ejercicios pretendo graficar dos comportamientos, por decirlo así. Dos figuras. Ahora, ¿cómo hago dos figuras completas? Mira, a esta que ya bauticé como volumen de líquido, temperatura, volumen de vapor y temperatura, que es la que vimos en la diapositiva pasada, ya le pongo un número. En la línea 14 la recorro y le pongo figure 1. ¿Sí? Esta va a ser la figura 1, graficada en volumen de líquido contra temperatura y volumen de vapor contra temperatura. Le puedo agregar símbolos dentro de mis ejes. Por ejemplo, el eje de las X, X label, se va a llamar volumen en metros cúbicos sobre kilogramo y cierro la apóstrofe y le pongo un paréntesis. Y el label es temperatura en grados centígrados. ¿Sale? Esto que estoy colocando aquí es para superíndices. ¿Sí? ¿Cómo le llaman? Circunflejo, no sé cómo se llama. Es para que te lo dé como superíndice. A igual en los grados centígrados. Esto le va a dar un label al eje de las X y un label al eje de las Y. ¿Sí? Ya la graficamos entonces como figura 1. La figura 2 ya tiene otro nombre. ¿Qué es lo que hace aquí? Figura 1 hace que no se reescriba en figura 2. Porque si yo no le pongo esa figura 1 y esa figura 2, me grafica la última. Y esta no la va a graficar. Tengo que separarlas en dos figuras. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, pongo figura 1, figura 2, el plot, pero ahora aquí grafico temperatura contra presión. Lo pongo en un color rojo, que sea en líneas continuas, y pongo en el eje de las X temperatura y en el eje de las Y presión en kilopascales. ¿Sí? Ok. Si hago eso, se supone que tengo que ver estas dos figuras. Ahí está la curva de saturación, que recuerden que los engaña un poco por los ejes. Aquí recuerden que esto sale y hay que darle clic en Edit, abrir en Access Properties y ver las escalas. Recórranla un poco antes, o sea que la escala del eje de las X se pueda ir a -10 o -20, por ejemplo, para que veas la subida y la bajada, porque aquí está pegadita toda al eje de las Y y te engaña un poco la vista. Y la segunda figura que les da la relación de presión de temperatura de saturación contra presión de saturación.
Aquí estos legends son los que agregamos en el X-Label y el Y-Label. Presión en kilopascales y temperatura en grados centígrados. Este bolita que está aquí es con el de arriba. Metros cúbicos, metros 3 entre kilogramos, lo hacemos por estas X-Label, Y-Label correspondientes a cada figura. Así hago 2 figuras. A ver, inténtenlo y díganme si se puede o no se puede. A ver, ¿se puede o no se puede? ¿Sale o no sale? ¿Sí? No problema. Ya saben graficar y hacer con manipulación de datos. Ventajas de esto. Estas figuras las puedo copiar y pegar y pasarlas a mi tarea en Word. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues nada más aquí en File, perdón, creo que en Edit, buscas copiar y pegar, o sea, copiar la figura. Tienes que seleccionar copiar figura y lo puedes pegar, por ejemplo, en tu archivo en Word, en donde estás haciendo tu tarea. Entonces, tú puedes, por ejemplo, poner la gráfica de presión de saturación contra temperatura de saturación en tu tarea, copiar y pegarla en un Word y escribes abajo. Entonces ya creaste tú tu propia figura. Ok, hasta aquí la clase de hoy. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Ah, muy bien. Todo correcto, todo nice. Son buenos para programar entonces. Les costará poco el proyecto entonces. Muy bien, muy bien, muy bien. Estas diapositivas yo se las cargo en su Eminus. Practíquenle. Los veo mañana. Nos vemos mañana.